¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola amigos de Tutora TV, me encuentro aquí en Historias de Reencuentro para entrevistar a Suri Nehmad. Bienvenido, hola. Gracias por el tiempo y el espacio, bien. Bien. Cuéntame, ¿cómo fue que te acercaste a tu judaísmo? Me acerqué al judaísmo, podría contar pues, a partir de qué momento en mi vida lo hice, aunque creo que sería un poco injusto darle el crédito únicamente a ese momento de mi vida, porque yo creo que también en el transcurso de la infancia o de la adolescencia, a lo mejor uno va viviendo ciertos aspectos que no nos llevaron directamente al judaísmo, pero a lo mejor sembraron una semilla que a lo mejor me llevaron ahí. O sea, se me viene a la cabeza a los 13 años, yo no siendo una persona observante, mi familia tampoco, y llegué con mi papá al cótel y llegamos y de repente volteé a ver a mi papá y yo llegué y me emocioné y lo vi a él llorando. Wow. Como niño chiquito y yo me impacté mucho y le preguntaba, ¿por qué lloras? Y no me podía ni contestar. Y pues, eso no me llevó directamente a acercarme al judaísmo de una manera directa, pero a lo mejor sembró en mí una inquietud o un sentimiento que nada más se puede describir en ese momento y que a lo mejor sembró algo ahí. ¿Qué sentiste? No te sé decir exactamente qué es lo que sentí. Recuerdo que me había cuestionado de qué era lo que le había causado ese sentimiento. Veníamos platicando normal y de repente ya no podía mantener una conversación con él. Yo creo que lo que fincó a lo mejor ese punto fue la duda y la incertidumbre de qué fue lo que causó eso. Pero te digo, como eso pueden haber muchas cosas en mi vida que a lo mejor hicieron o en mi adolescencia que hicieron que yo esté un poco en una búsqueda. Y digo, el hecho es que cuando me fui de Akshara a los 18 años, yo empecé en un proceso de introspección personal. Mi proceso de Teshuvá no fue un proceso al exterior, es decir, a cuestionamientos, en un primer momento a cuestionamientos filosóficos, sino fue más enfocado al interior. Entonces yo estaba en un proceso interno, de decir, hay ciertos aspectos en mi vida que no me gustan de mí y estoy dispuesto a mejorarlos, quiero mejorarlos, no sé cómo, entonces voy a empezar a escribirlos, ciertos aspectos que no me gustó cómo reaccioné con una persona, que me sentí que actué un poco selfish, o con ciertas actitudes que no me gustaban de mí tener y yo dije, pues quiero mejorarlas. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de esto? En Europa, con mis amigos. O sea, salí de viaje con un libro de filosofía y mi diario y mi backpack. Perfecto. Y entonces fue un viaje que aparte que tenía lo que cualquier akshara, pues también tenía este proceso de decir, oye, pues quiero interiorizar en mí y tratar de mejorar. Tenía muy claro qué era lo que tenía yo que mejorar, pero no sabía cómo. Y entonces yo decidí que recordando y escribiendo las cosas en las que yo reaccioné a lo mejor de manera equivocada eso me iba a hacer leerlas y escribirlas y reflexionarlas para ya no volverlo a hacer. Y entonces comencé un diario y seguí el viaje de Akshara hasta que llegué a Israel. Cuando llegué a Israel, eso habla de que yo ya estaba evidentemente en un intento de tratar de hacer un camino de perfeccionamiento interior, de poder ir mejorando en la vida. Entonces me dijo un amigo, oye, ¿quieres ir a una yeshiva a pasar Rosh Hashanah? Y dije, sí, sin problemas. Fui y
pues me dediqué por 4 días, creo que dormí 3 horas en cada día o 2 horas en cada día a hacer cuestionamientos. Y pues me encontré en esos días con un judaísmo increíble. O sea, me encontré con un judaísmo que era exactamente lo que de alguna manera yo estaba buscando. O sea, llegué y el segundo día, platicando con una persona, me enseñó la epístola del Rambán. ¿Sí? Que la epístola del Rambán pues, es una carta que le escribe un papá a su hijo, dándole consejos de cómo comportarse en la vida. Entonces, de repente me enfrento con un papel que lo empiezo a leer y me lo empiezan a traducir, y entonces es justamente, me está diciendo la carta lo que yo quiero escuchar, porque yo ya estaba en una búsqueda de eso y dije, espérate un segundo, aquí hay algo que está interesante, aquí hay un camino que me puede llevar a encontrar el perfeccionamiento interior. Y a partir de ahí, pues empecé mi proceso de teshuvá. Otra vez, la palabra teshuvá es también algo que no me gusta mucho escucharla, porque estamos acostumbrados a que el que hace teshuvá es el que cumple kasher o el que respeta Shabbat. ¿Qué significado le darías a teshuvá? Sí, es que yo creo que la teshuvá, o sea, esos aspectos de las mitzvot que se ven son la superficie del océano. O sea, ahí se puede ver uno, pues que hay agua y que a lo mejor uno está cumpliendo, pero adentro puede haber una profundidad de 1 metro o puede haber una profundidad de 3,000 kilómetros. Y lo que realmente se ve es pues, las mitzvot aparentes de respetar Shabbat o de ser kosher, que son igual de importantes, pero pues, la relación con Dios va mucho más allá que eso. Entonces, cuando uno hace teshuvá enfocado a nada más esas partes superficiales, pues llega un proceso que terminas con ellas, porque cuando empiezas a respetar, empiezas a ser kosher y empiezas a ponerte el tefilim, pues son un número y cuando las terminas, pues terminaste tu teshuvá. Pero cuando entiendes que la teshuvá es un camino pues de unirse a Dios, de perfeccionamiento de la persona y de profundizar en la Torah, entonces pues te das cuenta que es un proceso que nunca termina, es una carretera que termina con la vida nada más. Okay. ¿Cómo integraste todo este judaísmo que empezaste a conocer a tu vida? O sea, ya sea en tus relaciones personales, en tu carrera profesional, con tu familia. Fíjate que fue muy fácil, porque mi proceso de teshuvá fue un proceso muy bonito, fue un proceso fuera de miedos, de culpas. Nunca le entré al estudio más que por el camino que disfrutaba. Entonces, cuando no lo disfrutaba o cuando no estaba de acuerdo o totalmente convencido, me movía un poco para allá. Entonces, eso hizo también que el proceso sea un proceso muy fácil, no nada más por mí, sino porque también mi familia, aunque no vengo de una familia observante, pero de alguna manera me lo respetaron. Y a lo mejor, no sé si la palabra respeto suena como que, ok, te respeto, pero hasta ahí, sino yo sentí de mi mamá, por ejemplo, una confianza en que yo era capaz a esa edad de tomar las decisiones correctas en mi vida. Entonces no es nada más el respeto de decir, ok, te respeto, pues vete a tu cuarto, o no, sino fue, si eso es lo que quieres y estás contento, vas. Y entonces eso hizo pues, un camino también increíble, porque uno se puede enfocar en lo que realmente se debe de enfocar, que es en el interiorizarse, en estudiar, en descubrir todos estos aspectos de la Torah, que en ir defendiendo a lo mejor distintos aspectos externos de otros procesos de teshuvá. Entonces, la integración pues, fue una integración de alguna manera sencilla. Yo era un joven a los 18 años que tenía sueños de estudiar Derecho, de ejercer la abogacía,
terminar mi carrera. Y evidentemente pues, se fue integrando en la medida de que yo fui también decidiendo lo que yo quería hacer en mi vida y nunca vi a la Torá y a la religión porque no es una cosa aparte de mi vida. O sea, no hay un Suri Nehmad abogado, no hay un Suri Nehmad judío y no hay un Suri Nehmad observante. ¿Sí? Hay un Suri Nehmad que se desarrolla en los tres aspectos, o trata de hacerlo, en los tres aspectos con una misma línea, que es ser un judío que está contento con el cumplimiento de la Torá y con la relación con Dios y tratando de ejercer mi abogacía que me apasiona y me gusta, evidentemente con los parámetros de la vida que vamos teniendo, ¿no? Entonces fue un proceso, como te digo, con mi familia muy bueno. Con mis amigos, afortunadamente, logré mantener una amistad. Cambió en cierta etapa de nuestra vida, porque yo estaba en un camino de búsqueda y ellos a lo mejor estaban con otros intereses, pero afortunadamente pude mantener una amistad que la mantengo al día de hoy. Yo creo que entre una persona esté más seguro de lo que está haciendo y evidentemente pues uno puede se siente muy orgánico con la gente que está a su alrededor. Mantengo una relación activa, la cultivo, la disfruto y con mi familia, con mis amigos y con mis maestros fue un proceso muy bonito y lo disfruté. Fue un proceso que disfruté. Suri, sé que estás casado. Cuéntame cómo es tu casa, o sea, cómo es tu dinámica familiar. Bueno, nos casamos. Me casé con una persona que no es observante, que pasó por un proceso de teshuvá distinto al mío, pero los dos estamos enamorados de los valores que nos dio la Torá como familia, que en realidad son cosas que son difíciles de encontrar en otro lugar. Y cuando los empiezas a practicar, ahí es cuando el judaísmo se convierte. El proceso de teshuvá es muy padre porque te lo muestran o lo descubres tú y empiezas a concebir conceptos muy profundos y que te llenan el alma. Pero cuando lo vives en familia es empezar a disfrutar de lo que estuviste cultivando durante ese proceso. De repente tienes una mesa de Shabbat y tienes a tus hijos y entonces se hace una dinámica que cualquier padre pues quiere tener a sus hijos en la mesa conversando. O sea, el judaísmo nos da las herramientas y los espacios para desarrollarte en familia de una manera que no creo que se lograría con ningún otro camino. Y si no es a través de la imposición de apaga el celular, vente con nosotros a cenar o incluso cenar con mucha gente. De repente descubrimos y empezamos a agarrar los frutos de eso que habíamos cosechado y se disfruta también muchísimo. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que justamente está en ese proceso de cosechar esos frutos que quiere ver en un futuro? Mira, no es fácil, pero creo que el principio básico que uno debe de saber en el proceso de teshuvá es que uno no puede juzgar las cosas ni puede juzgar a nadie. La Torá lo dice que si una persona viene y me obliga a mí a matar a otra, ¿sí? Yo me tengo que dejar matar para no matar a esa persona. Y no hay asteriscos ni hay letras chiquitas. No hay un asterisco que diga esa persona, si es un violador, si golpea a su esposa, si es alcohólico o si es drogadicto, sí lo puedes matar, porque su alma es menor a la tuya. No hay esos asteriscos. Entonces, eso quiere decir que la facultad exclusiva de juzgar está para Dios. Yo no tengo la facultad de decir quién es más, porque también no sabemos qué acto ni de una persona que es un rabino o ha sido rabino todos los días de su vida, si es más grande que una persona que no, y ciertos actos en su vida, no tenemos ese tipo de valoración nosotros. Entonces,
lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. Y si vienen a criticarnos o si la familia empieza con un proceso difícil, uno se tiene que poner en una posición de decir en sus zapatos para poderlos entender. Y la otra es que se asesoren. Hay mucha gente allá afuera que pasó por el mismo proceso y que para mí en lo personal fueron herramientas magníficas, que evitaron muchas confrontaciones y que, como te digo, se logró ser orgánico con un entorno no religioso y eso también yo siento que te da las herramientas para después pues, poder estudiar una carrera, desenvolverte en los juzgados, en los tribunales, y básicamente eso. Y la otra es saber que los procesos de Teshuvá no concluyen, porque mucha gente la Teshuvá la concluye y de repente se quedó nada más con la parte superficial, que son las que comentamos. Y la idea es tratar de seguir invirtiendo en el alma, porque es con lo único que se alimenta con algo espiritual. ¿Y cómo te sientes actualmente tú con ese proceso? Muy contento, digo, no podría decir que completo, porque pues, sería contradictorio, hay que seguir en esto, ¿no? Pero me siento contento, creo que las etapas hay que invertirles en ella, y la etapa de crecimiento debe tratar de ser una constante. Perfecto, gracias. No, gracias a ti. Bueno, este fue Suri Nehmad, muchas gracias. Espero verlos pronto en más historias de reencuentro y si quieren grabar la suya, escriban al mail que aparece en pantalla. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.